Las gibberelinas son otro grupo de fitohormonas. En esta diapositiva podemos apreciar en plantas de maíz un fenotipo normal más ácido gibberélico 3, una planta enana más ácido gibberélico y una planta de maíz enana. De esta foto lo que podemos apreciar a simple vista es que el ácido gibberélico es la hormona del alargamiento de los entrenudos. En este caso vemos unas brasicáceas, estas serían el fenotipo normal, estas serían brasicáceas tratadas con distintas concentraciones de ácido gibberélico. Acá también apreciamos que las gibberelinas van a actuar a nivel del alargamiento de los entrenudos. Las gibberelinas son fitohormonas cuya síntesis arranca en los plastos a partir de una estructura que se denomina encaureno. Esta estructura encaureno pasa al retículo endoplasmático hasta formar precursores del ácido gibberélico en una segunda etapa. En una tercera etapa que ocurre en el citosol, ya estamos hablando de los plastos, el retículo endoplasmático y el citoplasma, como sitios donde se sintetizan las gibberelinas. En el citoplasma se van a dar una serie de reacciones que van a llevar hasta el ácido gibberélico A4, A1, y estas gibberelinas que se denominan con números hasta a medida que avanzan los años y las identificaciones, ya vamos en la 40 más o menos, y estas gibberelinas son las activas. Estas gibberelinas van a poder inactivarse en otras formas. A partir de la gibberelina A20, que tiene esta estructura, y mediante la acción de una hidroxilasa se pasa a la forma de ácido gibberélico 1. Las gibberelinas son sintetizadas en los tejidos apicales. No todas las gibberelinas, o sea, todos los números de gibberelinas tienen actividad propiamente dicha, sino que algunas, la más difundida es el AG3, el AG9, y las gibberelinas también son conocidas por su participación durante la germinación de semillas de cereales. Si esto corresponde a una semilla con su embrión, durante el proceso de germinación y luego que se ha producido la imbibición de la semilla, las gibberelinas que se encuentran en el embrión migran hacia el cotiledón y luego hacia una capa de células vivas que se conoce con el nombre de capa de aleurona, en donde en esta capa se induce la síntesis de enzimas del tipo de las alfa-amilasas y otras enzimas hidrolíticas que luego de sintetizadas van a pasar al cotiledón, y allí estas enzimas hidrolíticas van a degradar las reservas que tenga esta semilla. Recuerden que la semilla, en la última etapa de su formación en la planta, tienen que acumular compuestos que le van a servir para el proceso de germinación. En esta etapa se van a acumular, en la etapa de formación de semilla,
se van a acumular compuestos de altos pesos moleculares. Entonces, estas enzimas hidrolíticas van a degradarlas en compuestos más simples que son los que van a ser destinados al embrión, tanto para el crecimiento en su parte apical como para el crecimiento en el sistema radical. Estas semillas, en el caso de una semilla de maíz, por ejemplo, vamos a encontrar grandes acumulaciones de almidón y que se van a transformar en moléculas más pequeñas. ¿En qué se usa las gibberelinas? Se usan para promover la partenocarpia de frutos, para promover la brotación en yemas que están durmiendo, es decir, que han entrado en un estado de reposo por X factores. En el caso de algunas yemas, las gibberelinas pueden reemplazar los requerimientos de bajas temperaturas o de días largos para la brotación. Promueve, como vimos en la diapositiva anterior, promueve la germinación de las semillas, reemplaza los requerimientos de temperaturas bajas para la germinación, participa en el alargamiento del escapo floral en algunas especies, por ejemplo en lechuga, induce la floración en otras especies porque reemplaza el periodo de vernalización y también permite la degradación de sustancias de reserva en el endospermas. Esto se usa mucho en la fabricación de la cerveza, como ya lo vimos en la diapositiva anterior. En cítricos retarda la senescencia. En vid se utiliza para alargar los pedúnculos de las flores para evitar enfermedades fúngicas y obtener bayas de mayor tamaño sin semilla. En manzano para aumentar el tamaño y la calidad de fruta. En coníferas para incrementar la producción de semilla, induciendo una floración precoz. En caña de azúcar se utiliza para aumentar el rendimiento en sacarosa. En papa para romper la latencia en tubérculos. Las citocininas. Las citocininas son otro grupo de fitohormonas. Las auxinas, las citocininas y las gibberelinas están en el grupo de hormonas que promueven el crecimiento. Estas hormonas regulan la división celular en tallos y en raíces. En la figura podemos apreciar una planta con tratamiento con citocininas y plantas con, esta es sin tratamiento y este es el tratamiento control. Podemos apreciar el gran tamaño que tiene esta planta, un mayor índice de área foliar y un gran crecimiento en altura. Las citocininas se sintetizan a partir de compuestos nucleotídicos como la adenina. Una citocinina natural se denomina ceatina, tiene esta estructura y podemos compararlas con la estructura de la adenina, en donde tenemos un esqueleto principal muy similar a la adenina. Las citocininas naturales son la ceotina. Las hormonas tienen la particularidad, las fitohormonas tienen la particularidad de poder adosarse a otras moléculas, por ejemplo, azúcares, y en el caso de la ceatina que se adoce a un azúcar, tenemos el ribósido de ceatina o ribosilceatina. La adenina, que es otra citocinina, que es la que vimos anteriormente, puede dar origen a la dihidroceatina. Una citocinina sintética es la benziladenina. Bueno, en las citocininas, la cinetina o quinetina también denominada es una de las más utilizadas. Otros compuestos con actividad citocinina son la fenilurea, como el 1.3 difenilurea y el tidiazurón o TDZ,
que es N-fenil N1,2,3-tidiazol 5 y lurea. ¿Cómo es la biosíntesis de citocinina? En realidad, las citocininas comparten vías con otras hormonas como las giberelinas, los brasinosteroides, el ácido abscísico. Vamos a ver cómo es que se realiza la síntesis de de citocininas. Las citocininas se sintetizan a partir del 3-acetilcoenzima A, que pasa a ácido mevalónico, a ácido mevalónico pirofosfato, a isopentenil pirofosfato, a dimetilalil pirofosfato, geranil pirofosfato y a farnesil pirofosfato. El farnesil pirofosfato va a dar lugar al encaureno, a la estructura que va a dar origen a las giberelinas. A partir del farnesil pirofosfato se va a dar origen a la síntesis de otros compuestos de naturaleza hormonal denominado brasinosteroide. A partir del isopentenil pirofosfato se puede ir a la síntesis de citocininas o bien a la síntesis de carotenoide, y a través de la vía de los carotenoides se puede llegar a la síntesis de un compuesto inhibidor del crecimiento que se denomina ácido abscísico. También a partir del farnesil pirofosfato se puede llegar a la síntesis del ácido abscísico. En el caso de la citocinina podemos decir que a partir de la isopentenil pirofosfato se puede ir a la síntesis de citocinina. Como vemos, a partir de un compuesto tenemos la síntesis de varios otros compuestos. Esto es parte de la unidad de integración metabólica, por lo que esto también se incluye en esta unidad. ¿De qué depende de que la vía sintética vaya a la formación de citocininas o bien a la formación de estos compuestos? Básicamente va a depender de las condiciones ambientales imperantes y de las señales que la planta esté percibiendo, que la va a traducir en alguna síntesis de un compuesto. Si los días se van acortando y las temperaturas descienden, se va a la síntesis de este inhibidor del crecimiento, como es el ácido abscísico. Por el contrario, si los días se van alargando y las temperaturas van a ir en aumento, se va a la síntesis de giberelina, que serían condiciones más o menos equivalentes para la citocinina, con días ya largos y temperaturas más elevadas. Como dijimos, la síntesis de la citocinina es a partir del ácido mevalónico pirofosfato. A partir de este compuesto se van a formar la isopentenil, adenina, la ceatina y la dihidroceatina. Un aspecto muy importante a tener en cuenta cuando hablamos de fitohormona, y este esquema que ustedes están viendo ahora en pantalla es aplicable para cualquier tipo de hormonas, fitohormonas, es que hemos visto que el efecto de una fitohormona depende de la concentración. Y la concentración final en algún tejido va a depender de cuánto se está sintetizando de esa fitohormona, cuánto se está transportando a otros sitios de esa fitohormona, cuánta de esa fitohormona se va a almacenar, cuánto puede ir a una inactivación permanente debido a procesos de degradación u oxidación, y cuánta de esta fitohormona puede ir a una inactivación temporal debida a una conjugación con otros compuestos. Del balance de cada uno de estos procesos va a depender la concentración de una fitohormona, en este caso de las citocininas. Las citocininas
se sintetizan en los meristemas, tanto de la raíz como del tallo, se sintetizan en embriones en crecimiento y en todo órgano que esté en activo crecimiento. Se transporta por xilema asociado a azúcares, se transporta en forma acrópeta sin gasto de energía y en el caso de aplicaciones exógenas, cuando uno aplica en forma exterior, supongamos a una hoja, las citocininas quedan en ese lugar, o sea que son inmóviles y por consiguiente tienen efectos localizados. Como dijimos, las citocininas se pueden conjugar ya sean azúcares ribósidos, o sea, nucleósidos, a ribótidos, o sea, nucleótidos, se pueden asociar, conjugar con glucosa, con aminoácido. También las citocininas pueden ser degradadas por medio de la acción de una enzima que se llama citocinina oxidasa, que lo que hace esta enzima es eliminar la cadena lateral en el nitrógeno 6 del anillo de purina. Las hormonas pueden ser extraídas de un tejido y cuantificadas. La extracción se puede hacer por procesos empleando solventes orgánicos. Una vez que se extrae una fitohormona de un tejido, tiene que ser purificado la extracción y luego se tiene que cuantificar para determinar la concentración que puede haber de fitohormona en un órgano. Esa cuantificación se puede realizar por test biológico, por ejemplo, el del floema secundario de la zanahoria, el de la médula del tabaco o bien el del crecimiento de los cotiledones en el caso de rabanito o girasol. También se pueden cuantificar por radioinmunoensayos y por cromatografía gaseosa y espectrometría de masa. ¿En qué procesos fisiológicos intervienen las citocininas? Intervienen en la división celular, en la expansión y agrandamiento celular, en el desarrollo de los cloroplastos y en la síntesis de clorofila, en procesos de organogénesis, en el retraso de la senescencia, en la activación y mantenimiento de los destinos. También participan en la ruptura de la dominancia apical y en la formación de tumores o agallas. En división celular, recuerden que la división celular recibía el nombre de citocinesis, mientras que la división del núcleo recibe el nombre de cariocinesis. Las hormonas que participan en la división del núcleo son las auxinas, mientras que las que participan en la división del citoplasma son las citocininas, y recuerden que el proceso se denomina citocinesis. Bueno, esto es una gráfica que representa el crecimiento de un callo de tabaco respecto de la concentración de citocinina en función de dos citocininas, la zeatina, que es una citocinina natural, y la quinetina, que es una citocinina sintética. Vemos que con la citocinina natural el crecimiento del callo del tabaco es mayor que con la citocinina sintética. En el caso de la expansión o agrandamiento celular, se ha visto que si a cotiledones de rabanito se los ilumina o se los deja en oscuridad durante la germinación, si a esto se le agregan citocininas, 3 días después, por ejemplo, zeatina en una concentración de 2.5 milimolar, se ve que en el tratamiento con zeatina, este es el crecimiento en oscuridad, y el tratamiento con zeatina en luz, el crecimiento es mucho mayor. O sea que
la luz acá tiene un efecto aditivo a la citocinina. Esto nos muestra cómo las citocininas participan en la expansión y agrandamiento celular. Ya hemos visto que cuando los cloroplastos se están formando, la estructura previa es un proplastidio. Cuando al desarrollo de estos plastos se adiciona citocinina, rápidamente se va a una estructura de cloroplasto, mientras que en un estadio de sin citocinina permanecen en el estado de proplastidio. Las citocininas también estimulan la síntesis de clorofila. En el caso del crecimiento de los hipocótilos, vemos que estos serían aumento de concentración, el aspecto que tienen con el aumento de la concentración de citocinina. Esto nos muestra que efectivamente siempre va a haber una relación entre la concentración y la intensidad de la respuesta observada. Dijimos que participa en procesos de organogénesis. En el caso del cultivo de tejidos, si en un medio especial se cultiva un determinado explanto y vemos las distintas respuestas en función de que en el medio existan solamente auxina o también se le agreguen citocinina. Vemos que de la relación que va a existir entre auxinas y citocinina va a ser el tipo de respuestas que se observa. Cuando las auxinas son mayores que las citocininas, el resultado va a ser proliferación de callo y formación de raíces. Por el contrario, cuando la concentración de citocinina se eleva, ya hay formación de parte aérea. En los procesos de organogénesis participan las auxinas y la citocinina. De aquí tenemos mayor concentración de auxina a menor concentración de auxina. Y en este sentido tenemos mayor concentración de citocinina, menor concentración de citocinina. Quiere decir que cuando en un medio de cultivo existe un predominio de las auxinas, acá hay más, acá hay menos, vamos a observar el enraizamiento de los tallos. Acá, cuando ya empieza a aumentar la concentración de citocinina, hay un enraizamiento, pero no sobre el tallo, sino sobre una estructura callosa. Cuando las proporciones son iguales, aparece la formación de callo. Cuando hay más citocinina que auxina, comienzan a aparecer las yemas adventicias. Y cuando hay más citocinina que auxina, comienza la proliferación de yemas axilares. Las citocininas también participan en el retraso de la senescencia foliar. Acá tenemos dos hojas, un tratamiento control sin citocinina y esta hoja proviene de un tratamiento con una determinada concentración de citocinina. Podemos ver el amarillamiento, o sea, la destrucción de los niveles de clorofila, mientras que esta planta todavía permanece verde. Por eso es que se dicen que las citocininas retrasan la senescencia o el envejecimiento. En este caso tenemos una planta de tabaco. Esto es un tabaco transgénico y esto es un tabaco control. Este transgénico es un tabaco que tiene la posibilidad de sobreexpresar síntesis de citocinina. Las citocininas también participan en la activación y el mantenimiento de los destinos. Hemos visto lo que son destinos y hemos visto lo que son fuentes. Los destinos son sitios en activo crecimiento. La aplicación de citocinina en esos sitios hace que todos los nutrientes puedan ser destinados, o sea, se trasloquen
a esos sitios donde se han colocado citocinina. Este ejemplo lo pueden ver cuando analizábamos fotosíntesis. Bueno, ya ustedes habrán visto que en algunas especies es común la aparición de agallas en la base de los tallos, ¿sí? Esto es una tumoración que aparece en las plantas. Esta tumoración se debe a que hay una bacteria que se denomina Agrobacteria tumefaciens, que tiene la posibilidad de infectar esta célula, este sitio de la planta, y generar un tumor. Y ese tumor se encarga de producir los distintos compuestos que va a necesitar para él mismo. La ingeniería genética no es un invento del hombre. Esta ingeniería genética ya la practicaban desde mucho tiempo atrás estas bacterias del género Agrobacterium, que están formadas por un cromosoma y por un plásmido que tiene una región que se llama TI-plásmido y una región que se llama tDNA. Este plásmido es el que va a acoplarse al genoma de las células del tallo, y es este genoma que tiene sitios donde se van a decodificar determinadas enzimas y proteínas. En realidad lo que le dice a la célula es: deje de trabajar para la célula y comience a trabajar para el plásmido. Entonces, este plásmido tiene muchos sitios que codifican para varias cosas, entre ellos la proliferación de este tumor. La proliferación de este tumor se va a hacer porque hay un sitio en este genoma del plásmido que codifica para la síntesis de citocininas. Las citocininas tienen mucho que ver, dijimos, con las divisiones celulares. Y si tienen que ver con las divisiones celulares, podemos decir que tienen que ver con la estimulación de la síntesis proteica. Se ha visto que las distintas fracciones durante el proceso de división celular, cuando hay citocininas, hay un aumento de los polirribosomas. Mientras que si no hay citocinina, la síntesis de polirribosomas disminuye y aumenta la de monorribosomas. Conclusión: se ha visto y comprobado que las citocininas actúan elevando los tenores de polirribosomas.